Más vende más. Y el día de hoy vamos a hablar o vamos a conocer la guía completa de refrigerantes en 2026, de los HFC a los hidrocarburos. Porque se trata de los refrigerantes que nosotros vamos a manejar este año y los años subsecuentes. Ya vamos a ver que esa línea de refrigerante pues se va a mantener un poquito estática y es un deber para nosotros, para los técnicos, para los vendedores y para todo el que esté involucrado en la profesión o en cualquier oficio que tenga la refrigeración y el aire acondicionado allí, debe conocer esto que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es José García, yo soy el gerente técnico de Compresores Servicios y me acompaña hoy Camilo Lizarazo y Gustavo Santiago, gerentes técnicos de Gallium de Colombia y Gallium de México. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. ¿Qué tal, José? Buenos días para todos. Y bueno, sí, este es un tema que está tomando mucha trascendencia en los últimos años en la industria a nivel mundial, y es que es necesario entender que la refrigeración está cambiando y cada vez más está yéndose hacia los refrigerantes naturales. Sin embargo, estamos en medio de una transición que suele ser un poco confusa para muchos, que empiezan a haber cambios desde los mismos fabricantes de los sistemas, los cuales están obligados a cumplir con normativas internacionales, y que esto, en el caso de Colombia, por ejemplo, de un momento a otro dejaste de tener una nevera con R134A, una nevera doméstica, empezaron a llegar con R600A, y muchos técnicos lo que hicimos fue, no, pues si esto trae R600A no tengo ni idea cómo funciona, vamos a devolvernos de nuevo al 134A. Y todo esto pues es importante entender y comprender cuáles son esos cuidados. No lo hablemos de riesgos, pero sí hablemos de cuidados que debemos tener en el momento que trabajemos con este tipo de refrigerantes. Así es, Camilo. Buenas tardes. Como lo dices, aquí también en México, la migración de refrigerantes ha sido un cambio constante hacia los HC. De esta manera, nosotros también ya tenemos vitrinas autocontenidas o refrigeradores domésticos con el R600A o como el R200, el 290. En este caso, muchos de estos refrigerantes hidrocarburos, que es la clasificación A3, necesitamos saber cómo manejarlos y cómo utilizar las herramientas y la seguridad adecuada para poder estar a la vanguardia con todo lo que va manejando el comercio y pues lo que es la tecnología que va avanzando día con día. Nosotros ahorita con este webinar pues vamos a ir detallando de la mano cómo es el manejo de los refrigerantes, cómo es el manejo de la seguridad y cómo es el mismo para que ustedes lo puedan desarrollar con esa seguridad y con esos pasos finos para que lo puedan manejar día con día. Así es, y básicamente para dar un poquito de introducción en este tema de por qué los refrigerantes inflamables están tomando tanto protagonismo actualmente, es que hay ciertos factores o hay un conjunto de factores que han ido poniendo como obstáculos, o mejor dicho, límites, criterios que debemos cumplir, y los únicos refrigerantes que han ido pasando cada uno de estos obstáculos o cada uno de estos límites, de estos criterios, han sido los refrigerantes pues, hidrocarburos principalmente. Estos criterios son principalmente criterios ambientales. Deben ser los refrigerantes, deben ser sustancias que no sean nocivas para el ambiente o que sean lo menos nocivas posibles para el ambiente a corto, mediano y largo plazo. De hecho, ya vamos a ver, una de las medidas principales que se utiliza es a un plazo de 100 años. Es decir, incluso ese plazo de tiempo tan grande se tiene en cuenta al elegir un refrigerante. Otro aspecto es el aspecto de la eficiencia. Recuerden que una sustancia que es dañina para el medio ambiente puede tener un impacto directo, es decir, que su liberación al medio ambiente pues ocasione cierta situación, o puede tener un impacto indirecto. En este caso, si un refrigerante hace un sistema de refrigeración ineficiente, este sistema de refrigeración consume más energía y la principal fuente de energía pues son quemas de combustibles fósiles, generación por
energías no renovables. Entonces, aunque no se libere la sustancia al ambiente, el hecho de que haga a un equipo ineficiente también tiene un impacto indirecto, porque para generar esa energía adicional se van a hacer acciones y se van a utilizar cosas que sí que tienen un impacto directo en el medio ambiente. Entonces, básicamente, el impacto ambiental y la eficiencia energética es lo principal que está impulsando ese cambio o esa rotación de refrigerantes, donde finalmente los refrigerantes A2L, y ya vamos a ver que más importantemente los refrigerantes de clasificación A3, los hidrocarburos, o algunos de clasificación B2, pues están tomando el protagonismo desde la escena doméstica, desde los refrigeradores, los congeladores, cualquier máquina de frío que podamos tener en nuestra casa, hasta aplicaciones comerciales principalmente y algunas aplicaciones industriales también tienen cabida allí. Entonces, de nuevo, bienvenidos a este webinar que va a estar súper bueno y con información muy interesante. Si quieres empezar a trabajar con estos refrigerantes o si ya empezaste a trabajar con ellos, pero bueno, todavía tienes ciertas dudas, tanto si vas a estar en el mostrador asesorando a un cliente como si eres técnico y pues vas a realizar alguna reparación o algún mantenimiento con este tipo de refrigerante. Entonces, bueno, Camilo, ayúdanos a entender cómo ha sido la historia de este cambio de refrigerantes y cómo esto se considera un ciclo. Y es que debemos entender, digamos que hay una contextualización global que es fundamental que la tengamos en cuenta. Lo primero, tenemos una transición hacia refrigerantes de bajo GWP o de bajo potencial de calentamiento atmosférico, calentamiento global, y que esta transición de estos refrigerantes, pues ya más adelante lo veremos, y es que a medida de que bajo el GWP y de que este potencial es más bajo, pues se aumentan otros factores, otras variables que anteriormente no teníamos en cuenta, pero que para hablar de estos refrigerantes con esos bajos impactos ambientales se deben tener en cuenta, que es todo el tema relacionado con la inflamabilidad. Otro punto importante es que hay unas normativas internacionales como el Protocolo de Montreal. De este Protocolo de Montreal sale la enmienda de Kigali y el F-Gas. Y pues básicamente todas estas normativas lo que buscan es la reducción del uso y la posterior eliminación de estos refrigerantes que tienen, digamos que estos impactos ambientales negativos. Y por último es la importancia de los refrigerantes inflamables en este contexto, y es entender que la industria de la refrigeración actualmente opta por utilizar estos refrigerantes inflamables bajo la normativa de que cierta cantidad de gramos de carga se puede colocar en cualquier lugar. Y entonces por eso vemos que actualmente los sistemas de refrigeración doméstico, neveras o congeladores domésticos tienen unas cargas. Primero trabajan con un refrigerante de tipo hidrocarburo R600A, que es un isobutano, y aparte de eso tienen una carga menor que lo que le permite es colocarla en cualquier lugar sin ninguna limitación de su uso de acuerdo a las diferentes normativas, que en este caso es la ISO 817, que es la norma internacional. En el caso de Colombia es la NTC 6228, que es la que te indica qué debemos tener en cuenta para trabajar sistemas de refrigeración con refrigerantes que tienen un nivel de inflamabilidad alto, o en este caso hacen parte de la escala 3. Y esa contextualización global también nos lleva a una contextualización histórica. Fíjense que en la siguiente lámina que podemos ver, vemos algo así parecido como un ciclo, donde tenemos que irnos a los años 1800, exactamente 1834, donde los refrigerantes naturales eran la única alternativa que existía en su momento. Sin embargo, aquí podemos ver en la lámina que tenemos el CO2. El CO2 es un refrigerante que es muy eficiente, pero tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, que en climas tropicales o en ambientes tropicales, pues sale de su estado, de su punto crítico, y pasa a ser transcrítico, lo que lo lleva a tener a temperaturas ambientes, digamos, normales, presiones demasiado altas, y el control de estos sistemas pues debe ser muy preciso, y en su momento pues no se tenía como tal
lo necesario para poder trabajar de manera segura con estos refrigerantes. Luego pasamos al NH3 o al amoníaco, y ya tenemos que irnos más a que es el refrigerante más eficiente por excelencia que existe, pero sus condiciones de toxicidad lo hacían demasiado riesgoso y peligroso trabajarlo en ese momento. Y por último, pues los refrigerantes hidrocarburos, que como ya lo hemos mencionado, son refrigerantes que tienen unos niveles de inflamabilidad altos. Luego, a mediados o aproximadamente en el año 1930 nace la primera molécula de refrigerantes sintéticos, que son los CFCs o los clorofluorocarbonos. Y estos refrigerantes, que su más representativo era el R12 o el R11, eran refrigerantes que digamos que eran sintéticos, no tenían ninguna implicación de seguridad, pero lo que sí tenían era una afectación directa al agotamiento de la capa de ozono, causada básicamente por el cloro en su composición. Y digamos que esto pues terminaba siendo, se tenía una alternativa sintética que se podía trabajar de manera segura, pero generábamos una afectación al medio ambiente. 50 años después aproximadamente, nace la primera molécula de refrigerantes HCFCs, que son hidroclorofluorocarbonos, y estos refrigerantes lo que se hizo fue añadirles hidrógeno a su composición. Este hidrógeno, digamos que termina siendo una mezcla de varias cosas. Debemos tener en cuenta que la mezcla de hidrógeno y flúor pues generan algo que se llama potencial de calentamiento global o calentamiento global. Y digamos que el refrigerante que representa los HCFCs es el R22. El R22 que durante muchísimos años en la industria suplió necesidades para acondicionamiento de aire o para congelación en baja temperatura o refrigeración en baja temperatura y en media temperatura sin ningún inconveniente. Sin embargo, pues tenía el cloro, que era uno de los principales causantes del agotamiento de la capa de ozono en el sistema, en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado. Aproximadamente en 1987 sale el protocolo de Montreal, el cual nos dice que debe realizarse, o digamos estableció que se debe realizar una eliminación, una reducción y eliminación de los refrigerantes CFCs, y en parte empieza a haber allí una transición donde como quiero eliminar que las sustancias refrigerantes tengan cloro en su componente para que no generen un agotamiento de la capa de ozono, allí 10 años después de que se crea el R22 o por allí más o menos, nacen las primeras moléculas de HFCs o lo que conocemos como hidrofluorocarbonos. Actualmente estamos trabajando estos refrigerantes. Los más representativos son su molécula pura, que es el R134A. Sin embargo, podemos encontrar mezclas zeotrópicas muy conocidas como el R410A o el R507, o mezclas azeotrópicas como el R404A, que son muy utilizados en la industria de la refrigeración, otros tantos como el R410A que se usan para aplicar, o el R407C que se usan para aplicaciones de aire acondicionado. En 1997 el protocolo de Kioto indica que se debe realmente realizar una reducción generalizada de todos los refrigerantes que generan alguna afectación ambiental, bien sea por la presencia de cloro o por la presencia de el flúor dentro de sus componentes. Y todo esto nos lleva también a la creación de las primeras moléculas de refrigerantes HFOs. ¿Cuáles son los HFOs? Básicamente son las hidrofluorolefinas. Estos fueron refrigerantes que se desarrollan como una alternativa de bajo impacto, de bajo GWP o de bajo potencial de calentamiento global. Sin embargo, tienen en su composición, pues tienen el hidrógeno, el flúor, y este olefín es un doble enlace de carbono-carbono. Este doble enlace hace que el refrigerante se degrade más rápido en la atmósfera, y pues básicamente esa capacidad de degradarse más rápido en la atmósfera, lo que me termina generando, pues es un GWP un poco más bajo. Aquí tenemos diferentes implicaciones con estos HFO. La primera es entender que
estos refrigerantes pues ya hacen parte de una clasificación que es la A2L, es decir, que tienen una inflamabilidad baja, sin embargo ya empiezan a presentar inflamabilidad. Y pues otro tema muy importante son los PFAS o los PFAS, que pues básicamente son sustancias polifluoroalcalinas que pues básicamente se generan cuando pues digamos que se usan estos refrigerantes A2L o estos refrigerantes HFOs. Y si terminamos de ver, cuando vemos esta flecha, fíjense que esta flecha no sigue como si fuera un ciclo, quiere decir que estos refrigerantes llegaron y pues básicamente van también de salida porque tienen una afectación completamente, pues, digamos que no va de acuerdo a las diferentes normativas como la F-Gas, por ejemplo, en el 2014, que lo que nos dice es que esta normativa es europea, de la Unión Europea, y lo que nos dice es que ya esta normativa lo que va a hacer es eliminar completamente todos los gases fluorados o que contengan flúor en su composición. Y por eso precisamente esta flecha pues no está de acorde al mismo ciclo porque estos refrigerantes van de salida. Y luego pues se empieza a tener la adopción de los refrigerantes naturales de nuevo. Fíjense que partimos en 1800 con refrigerantes naturales y en el 2020 volvemos a tomarlos y a tenerlos en cuenta. ¿Qué cambió? Cambian muchísimos factores, cambian los temas de seguridad, los temas de tecnología, los temas de automatización industrial y todo este tema que al final termina llevándonos a el uso seguro de los refrigerantes naturales. En el caso del CO2, pues ya se tienen, digamos que, muchas tecnologías para trabajar con el CO2 en climas tropicales en su estado transcrítico. Se tienen ya todo lo que son sistemas de protección y seguridad para lo que son sistemas industriales normalmente con amoníaco, y pues ya los sistemas que se trabajan con hidrocarburos, pues ya los estamos viendo adoptados en las neveras domésticas y demás. Se añade también otros factores de seguridad como el uso de motores brushless o todo lo que tenga que ver sin escobillas, que no genere chispas, todo lo que tenga la normativa de antichispas o spark free. Y pues todo esto termina llevándonos a que los refrigerantes naturales terminan siendo adoptados y como vemos la flecha tampoco sigue porque lo ideal sería que no se repitiera el ciclo y que los refrigerantes naturales sean los que se queden actualmente en la industria. Ahora vamos a ver un poquito más, nos van a contar un poquito más cuál es esa clasificación de los refrigerantes con base al estándar 34 de ASHRAE. Gracias, Camilo. Sí, pues derivado de este ciclo que mencionó el compañero, pues se determinó bajo la norma ASHRAE número 34, que es realmente la más utilizada internacionalmente, se determinó una tabla de clasificación para este tipo de refrigerantes, desde los menos inflamables hasta los más inflamables, y también clasificó la toxicidad de los mismos. Como lo podemos ver ahorita en esta lámina, tenemos una clasificación que nos va a estar indicando el nivel de baja toxicidad o alta toxicidad, dependiendo de la nomenclatura en la cual se encuentre el refrigerante o en la cual la norma lo haya clasificado. Por ejemplo, vamos a guiarnos en la tabla. Son dos factores muy importantes, lo que es la inflamabilidad y la toxicidad, para lo cual vamos a determinar en qué rango se va a clasificar los refrigerantes que estamos utilizando actualmente. Por ejemplo, en las letras, la letra A y la letra B nos va a indicar la letra A baja toxicidad. La letra B en nuestra tabla nos va a indicar alta toxicidad en el manejo de los refrigerantes. Sin embargo, en los números nos va a indicar la inflamabilidad a la que corresponde cada refrigerante en el que se encuentra el uso o en el que se está utilizando, dependiendo la nomenclatura que venga identificado en su pleca de seguridad o en su rombo de seguridad. Por ejemplo, tenemos los que no propagan la llama, que son los A1, B1, los de baja inflamabilidad, que tenemos una lenta propagación de llama, que son los A2L o en este caso B2L, y los que ya empezamos a tener una llama o una consideración de inflamabilidad media, que son los A2 o B2. Y ya entrando en contexto, pues los de alta inflamabilidad, como son A3 y B3,
que son los que estamos ahorita tomando en este webinar, que estamos hablando de los R290 y R600, que son los hidrocarburos. Sin embargo, estos refrigerantes, a pesar de que uno los llame con alta inflamabilidad, debe de haber un potencial de inflamabilidad o una combinación de muchos factores para que puedan llamarse riesgosos. Sin embargo, están clasificados bajo la norma ASHRAE 34. Con las medidas y la seguridad y con los buenos protocolos se puede utilizar un refrigerante de estas magnitudes de manera segura, en tanto en neveras, refrigeradores, en muchos ámbitos de nivel comercial o nivel industrial. Hay otros refrigerantes, como el R32 y el R1234YF, que entran en el A2L, en esa clasificación, que son los que más se han tenido más aceptación y son más amigables en la cuestión de manejo de los técnicos, o los que han tenido mayor aceptación para lo que son los manejo de seguridad, y ha tenido una transición más sencilla desde refrigerantes tradicionales, como lo mencionaba anteriormente. También debemos de considerar unos parámetros muy importantes como límite inferior de inflamabilidad, energía mínima de ignición, por ejemplo en los refrigerantes A3, y la velocidad a la que estos pueden tener una propagación de flama. Estos factores determinan cómo debe diseñarse el sistema y cuáles son las medidas de seguridad necesarias que se deben de tomar en cuenta a la hora de nosotros considerar el tipo de refrigerante que va a utilizar nuestro sistema. Por ejemplo, en esta tabla, nosotros ya te determinamos si bajo la norma ya está de que están clasificados los refrigerantes a los cuales pertenece cada rubro. Y con ella nos podemos basar dependiendo de lo que nosotros vayamos a diseñar o a utilizar en nuestros sistemas. En la siguiente tabla o la siguiente lámina nos van a explicar lo que son cómo determinar los refrigerantes A2L. Pues sí, la verdad es que hemos hablado de que los refrigerantes tienen un cierto impacto en el calentamiento global y de hecho es lo que las normativas están atacando principalmente en esta época, pero no hemos hablado cómo se mide, en qué factor lo hace, lo hemos mencionado, el potencial, ¿no?, de calentamiento global. Pero en realidad, ¿qué es ese número? ¿Qué es ese GWP o en español también se conoce como PSA o PSG? Y básicamente es un número que es un indicador para saber qué tanto impacto en el calentamiento global tiene un refrigerante con respecto del CO2. O sea, nos comparamos con el CO2, que desde tiempos históricos es digamos, la sustancia a la que hemos culpado por el calentamiento global. No, es que el CO2, es que la quema de combustibles fósiles, es que el uso del petróleo, al final todo eso, ¿por qué, digamos, por qué el culpable es el CO2? Bueno, porque son compuestos orgánicos, todo esto que se usa para hacer combustión, para generar energía principalmente, y el CO2 es el mayor subproducto. Entonces, ¿por qué no utilizar el CO2 para compararnos y poder clasificar los refrigerantes a ver qué tanto impacto tiene? Fíjense que para hacer una comparación, el R404A, que a día de hoy posiblemente es uno de los refrigerantes, si no el refrigerante más utilizado en la refrigeración comercial, tiene un potencial de calentamiento global o un GWP de 3.922. Eso quiere decir que liberar 1 kilogramo de R404A al ambiente equivale a liberar 3.922 kilogramos de CO2. O sea que la diferencia es, podríamos decir, abismal. Liberar apenas 1 kilogramo de R404A al ambiente es como liberar casi 4 toneladas de CO2. Para que lo pongan en contexto, esto es el equivalente a lo que produce un carro, un vehículo, un automóvil, al rodar unos 26.000 kilómetros. Que, fíjense, como dice ahí en las letras, es más de media vuelta al mundo, que son alrededor de 40.000 kilómetros. Es decir, el impacto es grandísimo, es muchísimo. Piensen que un equipo de refrigeración comercial pues, puede tener fácilmente 5, 10, 15, 20 kilos de refrigerante 404A.
Entonces, el no hacer los procedimientos correctos, el no recuperar refrigerante, el liberarlo de forma indiscriminada, imagínense el impacto ambiental que puede tener. Y por eso las normativas internacionales hacen tanto énfasis en lo que es la refrigeración, ¿no? Todo lo que es la industria de logística y cadena de frío, porque, bueno, sabemos que naturalmente los equipos con el uso, las vibraciones, las malas instalaciones, las técnicas inadecuadas o herramientas inadecuadas, los equipos son propensos a tener fugas. Entonces, incluso, aunque nosotros pues hagamos nuestra recuperación y todo, un equipo funcionando bien puede eventualmente tener una fuga y producir este daño sin que sea siquiera a propósito, ¿no? Si lo quisiéramos decir así. Entonces ya vemos que es el GWP, es una forma de clasificar a los refrigerantes, qué tanto impacto tienen con respecto al CO2. Y aquí del lado derecho vemos una gráfica donde básicamente tenemos en el eje Y el GWP. Fíjense que está por rangos, mayor a 2500, menor a 2500, menor a 1500, 750 y menor a 150, que es la última clasificación que instauró la norma europea, la normativa FEGAS, y que básicamente es lo que se está buscando a corto y mediano plazo. Utilizar refrigerantes que su GWP sea menor a 150. Ustedes pueden ver ahí entonces que, por ejemplo, en la escala mayor, es decir, los que tienen más de 2500, está el 404A, que como les dije, es uno de los refrigerantes más populares en la actualidad. Luego, en la clasificación de bajo, menor a 2500, también nos encontramos refrigerantes súper populares como el R410A y también el R22, que a pesar de que a día de hoy pues lo vemos cada vez menos, es un refrigerante que dominó la industria de la refrigeración y el aire acondicionado por varias décadas. Luego, menor a 1500, tenemos el R134A, que también es un refrigerante que en la actualidad se utiliza muchísimo. Y nos encontramos con la primera generación, digámoslo así, de HFO, como por ejemplo el 449, 448, que pues digamos que se presentaron como alternativas muy buenas, pero digamos, lo estricto de las normativas hicieron que pues no tuvieran mucha vida en el mercado. Luego nos encontramos ya por debajo de 750, refrigerantes como el 513, el 515, y por último está por debajo de 150, que son los refrigerantes que en teoría se busca promover en la actualidad, y si se fijan, aparecen los hidrocarburos, ahí tenemos R600, R1270, R290, y nos encontramos también con ciertas series de HFO, 454C, 455A, y con refrigerantes naturales que no son inflamables, como los que mencionaba ahorita Gustavo. Un ejemplo, pues el amoníaco, ¿okay? Y el CO2, que son los que aparecen allí del lado derecho. Entonces, fíjense cómo aparece también una línea que dice línea de inflamabilidad. Y es que básicamente, cuando nosotros empezamos a buscar refrigerantes que cumplan con todas estas normativas, que no dañen la capa de ozono, que tengan bajo impacto en el calentamiento global, lo que nos encontramos es que la mayoría son refrigerantes inflamables. Y por eso, digamos, de cierta forma, no podemos escapar de ellos. Si de verdad queremos tener una refrigeración responsable con el ambiente, tenemos que trabajar con refrigerantes inflamables. Luego tenemos pues lo que son los refrigerantes A2L, que Gustavo nos va a hablar un poquito cuáles son esas ventajas y cuáles son las desventajas, por qué de cierta forma siguen siendo un jugador en este juego de los refrigerantes actual. Gracias. Los A2L se caracterizan por tener, como ya lo habían mencionado los compañeros, un bajo GWP o un potencial bajo de calentamiento global, una baja inflamabilidad o una velocidad de combustión reducida. Esto los convierte en una opción atractiva para las aplicaciones comerciales y residenciales. Muchos ahorita estamos viendo la transición de los refrigerantes que lo vienen desplazando. El R32 ha dominado una parte del mercado en el cual pues, se está adentrando más y más en esta nueva era de refrigerantes. Y ya se entran en la clasificación, como lo vimos anteriormente en la tabla, en la clasificación A2L. Estos los podemos también encontrar en aire acondicionado, tipo split, y ya en sistemas modernos como los sistemas inverter. Otro ejemplo de una 2L
son los refrigerantes que se utilizan para lo que son los sistemas acondicionados para los carros, que es el R1234YF. Ya estos refrigerantes ya vienen incluidos en tu sistema de aire acondicionado vehicular, en el cual ya también está entrando en la clasificación A2L, y lo cual se ha hecho muy popular también para pues, la que es la industria automotriz, porque pues, tiene, como lo habíamos dicho, una ventaja de bajo potencial global, una velocidad de combustión muy reducida, una inflamabilidad muy baja, y tiene también las ventajas, que una de ellas pues también es el equilibrio entre la seguridad y la eficiencia del mismo refrigerante. Una También podemos encontrar entre sus principales ventajas que podremos destacar una mejor eficiencia energética, que al final del día eso impacta sí o sí en lo económico, menor carga de refrigerante, lo habíamos mencionado, menor impacto ambiental, mayor facilidad de transición tecnológica. Comparado con un hidrocarburo que es un A3, este presenta un menor riesgo de ignición o de inflamabilidad. Sin embargo, estos son ventajas, pero también tenemos que no están exentos de algunos desafíos. Uno de ellos es el costo. A pesar de que son muy bondadosos, tenemos una eficiencia energética, no daña el ambiente o la capa de ozono a ser liberados, que no debería de ser así, bajo las normas estrictas, pues tienen un costo alto. Este costo se maneja en los refrigerantes A2L. Por la misma transición aún no se ha producido una manera constante para poder determinar un costo más bajo. Por lo cual ahorita en esta categoría son costos ya que son más caros que los tradicionales que venimos manejando, como el 404A o el 134A, que lo puedes encontrar en un precio más asequible. Desde el punto de vista para un técnico, trabajar con una 2L requiere pues detectores también. Debemos de utilizar detectores compatibles, equipos eléctricos también que estén certificados para este tipo de refrigerantes, buenas prácticas para desarrollo y utilización del mismo, que las áreas en donde se vaya a desarrollar este tipo de refrigerantes también cuenten con una correcta ventilación. Otro tema relevante y que es de preocupación también hacia el ambiente son relacionados con ciertos subproductos que contienen los A2L, que son los PFAS o conocidos como químicos permanentes, que son productos que se quedan en el ambiente por mucho tiempo. Esto también lo encuentras en muchos factores de la industria. Entonces, la transición hacia los refrigerantes naturales pues es una opción. Sin embargo, esta clasificación A2L pues es una migración poco a poco para que podamos ir trabajando de un refrigerante poco inflamable a los naturales, que son como el R290 o R600, que tienen una eficiencia energética mejor y una mejor desarrollo tecnológico. Actualmente, los dos ALE se consideran una solución más viable para sustituir ciertos refrigerantes en el ámbito comercial e industrial. A continuación, pues vamos a tener también lo que es una breve explicación de los hidrocarburos en la clasificación de los A3. Sí, los hidrocarburos son de cierta forma el otro jugador en esta transición de refrigerantes, y es que sus características principales es la alta inflamabilidad, ya vimos, ¿no? Que no podemos escapar de eso, pero tiene también cosas muy buenas. O sea, una de ellas, y digamos la principal por la que es protagonista, es que tiene impacto ambiental casi nulo. De hecho, en la última clasificación hecha por las Naciones Unidas, pues tiene un impacto de cero, un GWP de cero, es decir, no tiene afectación, porque son sustancias que tienen un tiempo de atmósfera muy, muy pequeño. O sea, incluso si nosotros lo botamos, se degrada en otras sustancias que no tienen ningún impacto ambiental real. Otra cosa es que tienen alta eficiencia comparado con la mayoría de los refrigerantes sintéticos, pues podemos alcanzar COP mayores en el sistema, es decir, producir más o la misma capacidad con menos energía, y también utilizan menos cantidad, es decir, menos masa de refrigerante. Incluso aunque tengamos fugas y tenga cierto impacto ambiental, pues la cantidad de refrigerante se reduce a más de la mitad.
Por otra parte, como ventaja, pues tenemos que son muy baratos, ¿ok? Estamos hablando de sustancias que ya utilizamos con otras aplicaciones, por ejemplo, los butanos, los propanos, son ampliamente utilizados en muchas industrias y por lo tanto pues, se producen en cantidad y son bastante económicos. También tenemos la compatibilidad con los aceites. Los hidrocarburos prácticamente son miscibles con todos los tipos de aceite que en algún momento hemos utilizado en refrigeración. Y dependiendo de la aplicación, pues pueden utilizar aceites minerales, OE, pueden utilizar incluso alquilbencenos, pueden utilizar, bueno, básicamente toda la base de aceite, ¿no? El PAG, el PBE. Otra cosa es que Camilo lo mencionaba hace un momento, y a pesar de que existen normativas que ya más adelante vamos a ver de cuánto refrigerante puede haber en un espacio, lo que son las aplicaciones domésticas no tienen ningún problema, porque por debajo de 150 gramos, pues digamos, esa peligrosidad es tan pequeña, es casi invisible, casi nula, que todo lo que está por debajo de 150 gramos podemos tenerlo en cualquier espacio. Y eso lo hace ideal para las aplicaciones domésticas. Y por eso todos nuestros electrodomésticos actuales que producen frío tienen un compresor, pues utilizan refrigerantes inflamables porque todos están por debajo de esa carga. ¿Cuáles son los desafíos? Requieren ciertas medidas de seguridad adicionales que Gustavo nos las va a contar a continuación. Así es. Ahorita pues vamos a tocar lo que yo creo que es uno de los puntos más importantes, el manejo adecuado de estos refrigerantes y la seguridad que debemos de implementar al uso de ellos. Los puntos importantes que podemos destacar o los riesgos principales que podemos tener a la manipulación de los refrigerantes inflamables o baja inflamabilidad pueden generar, puede- pueden ser propensos a generar explosiones, chispas, si alcanzan unas concentraciones límite, que a continuación lo van a mencionar, cuáles son ese tipo de concentraciones y cuáles son ese tipo de factores con los cuales estos refrigerantes pueden alcanzar un nivel crítico. Sin embargo, yo creo que aquí podemos hacer un punto importante. No podemos satanizar este tipo de refrigerantes, ya que si tenemos un adecuado de seguridad y manejo de ellos con una buena calidad de trabajo, podemos trabajarlo normalmente como un 404A, siempre y cuando tomando las medidas adecuadas y la seguridad y equipos de protección personal que se necesitan para que esto funcione y se pueda realizar un trabajo de la manera más íntegra. De esta manera, pues también podemos tener que las medidas fundamentales incluyen garantizar siempre en el caso que estamos trabajando con refrigerantes A3 o A2L, una ventilación adecuada del espacio de trabajo. Contar, en el caso, pues siempre debemos de contar con un detector de fugas. Estos detectores de fugas deben de estar calibrados para que puedan detectar HCs, ya que no todos los que se encuentran en el mercado pueden detectar hidrocarburos. Siempre es bueno tenerlo para pues tener ahí como que una prevención en caso de tener alguna pequeña fuga y pues estar alertas en el trabajo que vamos a realizar. Para qué tipo de refrigerante podemos utilizar las herramientas que estén también generadas, son herramientas especiales que no generen chispa al hacer la utilización de ellas. También otra es que no trabajar en espacios confinados sin la presencia de alguien más, ya que este tipo de refrigerantes tienden a desplazar un poco lo que es el oxígeno. Entonces, en áreas confinadas o cerradas, si llega a haber la presencia de refrigerante R290 o R600, pues es preferible tener una compañía de seguridad para poder estar trabajando de una manera adecuada. Los estándares que podemos tomar en cuenta que rigen estas prácticas incluyen la norma ISO 817 de la clasificación de seguridad o las normas ASHRAE 15 y 34, que ya las hemos visto anteriormente, y otras normas que establecen cómo son los protocolos de manejo para los refrigerantes con hidrocarburos. Otra de otro también para poder tener una adecuada manipulación de ellos y una herramienta pues, certificada
es pues tener bombas libres de chispa, bombas de vacío libres de chispa, recuperadoras de refrigerante también que ya pues, se encuentran en el mercado con certificación A2L libres de chispa. Siempre que vayamos a utilizar un sistema o vayamos a presurizar un sistema, tomar en cuenta que se debe de utilizar nitrógeno seco en este tipo de ambientes para no tener algún riesgo en el caso de que se genere la concentración de oxígeno. Nunca utilizar ese tipo de prácticas que se ven en el campo. Siempre se debe de utilizar nitrógeno seco para alguna presurización, ya que si la concentración se eleva en el oxígeno, entonces podemos generar el ambiente propicio para poder tener una ignición en este tipo de refrigerantes inflamables. También lo que podemos utilizar son las herramientas adecuadas para poder desarrollar todos estos trabajos. Como ya les había mencionado anteriormente, hay herramientas ya especializadas para el trabajo de refrigerantes A2L y A3. Muchas de ellas tienen la clasificación A2L. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan utilizar los mismos refrigerantes convencionales que ya veníamos trabajando, 404 o 134. Estas herramientas nos van a facilitar a nosotros el trabajo en campo, el desarrollo de esas buenas prácticas de seguridad y que tengamos la integridad de nuestra persona al estar desarrollando todo trabajo con mucha calidad. En cuanto al equipo de protección personal, también podemos utilizar lo que son guantes de protección, lo que son las gafas para poder la utilización de lo que es protección ocular y también algo muy importante, lo que es calzado dieléctrico y pues ropa que no genere estática o antiestática. Son productos o son herramientas o accesorios que nosotros podemos utilizar o adquirir para poder tener un desarrollo adecuado a la hora de la manipulación de estos refrigerantes, tanto sean A2L como los A3, ya que pues, la tendencia es migrar a lo que son los refrigerantes A3. Entonces hay que tener en consideración todas las buenas prácticas, basarnos mucho en la normativa, basarnos en la seguridad y las herramientas adecuadas para este tipo de productos. Ya yo entiendo mucho que pues ahorita en el mercado, pues como se está haciendo la transición, contamos con herramientas que manejamos anteriormente, pero pues no es lo correcto. Yo creo que se tendría que realizar con las herramientas y accesorios adecuados para cada fin. A continuación nos van a informar también acerca de lo que es la eficiencia energética sobre ese tipo de refrigerantes que se vienen manejando actualmente. Así es, y es que habíamos hablado de que la eficiencia energética era un papel también fundamental por la que los hidrocarburos tomaban protagonismo. Y fíjense que justamente en esta diapositiva tenemos dos gráficas con dos de las cosas más interesantes que nosotros queremos buscar en un refrigerante. Uno es la capacidad de refrigeración, pero más relacionado a lo que es el COP. El COP es el coeficiente de rendimiento y es básicamente un indicador de la eficiencia del refrigerante. Aquí, pues, esto es un estudio de una universidad americana y básicamente está mostrando el rendimiento de un equipo de 134A al cual se le hizo un retrofit con R290 y bajo las mismas condiciones de operación, estos son los resultados. Si ustedes se fijan, pues la capacidad frigorífica está por encima del R290 en prácticamente todo el tiempo de trabajo, ¿no? Que básicamente desde el inicio hasta que llega a ser en el equipo. Igual pasa con el COP. Si ustedes lo ven, pues en prácticamente todo el inicio como hasta la mitad, ¿no? Empieza a ser más eficiente. Y es que evidentemente todos los refrigerantes tienen unos ciertos rangos de temperatura donde se hacen más eficientes, están relacionados con la relación de compresión y varias cosas. La temperatura ambiente también influye. Pero aquí podemos ver cómo el R290, o sea, más allá de todas las ventajas ambientales, también tiene unas ventajas en eficiencia energética que no logramos con los HFC. Del lado derecho tenemos entonces lo que es una gráfica también del mismo experimento,
pero esta vez estamos comparando dos parámetros fundamentales que de hecho tienen impacto en el COP, pero también tienen impacto en la vida útil del compresor y en ese rango a poder cometer ciertos errores porque falle un componente del sistema, como un ventilador, porque esté sucio, y es la temperatura de descarga y la relación de compresión. Fíjense cómo la temperatura de descarga en el R290, que en este caso es la línea con puntos rojos, está muy por debajo de la temperatura de descarga con el R134A, que son los cuadros negros. Estamos hablando de que con el R134A llegamos hasta picos de cerca a 74 grados de descarga, mientras que con el R290 no alcanzamos ni los 65 grados. Eso quiere decir que si hay algún problema con el sobrecalentamiento, con la condensación o cualquier factor de estos que pueda de cierta forma interrumpir el funcionamiento normal de mi sistema, no estoy tan cerca de límites peligrosos como lo pudiera estar con esto. Y de hecho con refrigerantes que utilizamos actualmente, como el R22, que aún se utiliza para la refrigeración, estamos mucho más justos en este aspecto. Está relacionado, por supuesto, con la relación de compresión, que lo vemos allí con las estrellas de color rosa y los triángulos azules o violetas. Y bueno, básicamente, uno de los motivos por el cual la temperatura de descarga es menor es porque la relación de compresión con el R290 es menor bajo las condiciones en las que se está haciendo este experimento. Entonces, fíjense cómo el uso, en este caso del R290, que es el refrigerante más prospectado para lo que es la refrigeración comercial, no solamente viene por temas de costo, no solamente viene por temas ambientales directos, sino que también viene por un tema de eficiencia energética. Ahora, el uso de estos refrigerantes, tanto del R290 como el R600A, pues requiere cierta seguridad que nosotros debemos considerar, sobre todo en el diseño y la instalación de estos sistemas. Y esos son los límites de inflamabilidad. Entonces, Camilo, explícanos un poquito qué son los límites de inflamabilidad y danos más información al respecto. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, sí, adelante, Camilo. Es que no escuché la última parte que dijo José. Ah, que nos apoyes ahí con lo de límites de inflamabilidad. Ah, ok, no es que no se me perdió ahí el. Ok, listo. Vamos a con el límite de inflamabilidad, qué pena. Y entonces, Camilo, va a hacer. Menos mal estamos. Ya. Y sí, y es que los límites de inflamabilidad, pues básicamente nos permiten un poco, Gustavo nos contaba de no satanizar los refrigerantes hidrocarburos. Y es que en ciertas ocasiones creemos o pensamos que el simple hecho de tener un refrigerante inflamable allí, pues se va a explotar o va a generar un incendio o alguna combustión. Y la realidad es otra. La realidad es que existen diferentes conceptos que debemos entender y aplicar para poder comprender en qué condiciones el refrigerante o los refrigerantes hidrocarburos son inflamables. Y es que un ejemplo que ponemos muy claro y es que cuando tenemos puestos de comida callejera, en ciertas ocasiones tenemos cocinas o estufas que trabajan con gas propano, ¿cierto? Y no le tenemos tanto miedo a ese tipo de gases, pero sí a una nevera que trae 30, 40, 50 o 150 gramos de refrigerante hidrocarburo. Y para eso es importante tener claro, tener en cuenta varios conceptos. El primero, fíjense que tenemos una gráfica en la lámina donde podemos evidenciar que hay una línea, la primera línea roja, que es donde están las siglas L y E. Estas siglas significan límite inferior de inflamabilidad o de explosividad. En otra literatura la consiguen como el LFL también. Y básicamente, pues, este límite inferior de inflamabilidad lo que significa es la mínima concentración de refrigerante que hay en el aire que tenga esa capacidad de
digamos, generar una combustión. Por debajo de este valor, pues básicamente lo que yo voy a tener es un concepto que debemos tener claro, y es una mezcla pobre. Cuando hablamos de una mezcla pobre, hablamos de que, digamos, que no es, digamos, la combinación entre oxígeno o en este caso comburente y combustible, no es la suficiente para que se genere una explosión o una combustión. Recuerden que el triángulo de fuego pues está dado por tres componentes que debe tener para que exista. Uno es el comburente, otro es el combustible y el otro pues es la chispa o la energía de ignición. Entonces, en este sentido, pues los refrigerantes, en este caso el R290 tiene un límite inferior de flamabilidad aproximadamente de 2.1% sobre el 100% de volumen de aire, y el R600A tiene un límite inferior de flamabilidad de 1.8% respecto al 100% de aire. Entonces, en ese sentido, es importante que tengamos en cuenta este concepto. Luego hay otro concepto que es el límite superior de inflamabilidad o de explosividad, que se ve reflejado allí con las siglas LSE. Y pues básicamente esta es la máxima concentración de combustible de refrigerante, o en este caso combustible, que se requiere para que haya una combustión o una explosión. En este caso, pues ese límite superior de inflamabilidad, digamos que está dado bajo esas condiciones, y pasa algo muy parecido con el inferior, y es que si tengo digamos, un porcentaje de combustible, o en este caso de hidrocarburo, mayor al límite superior, pues también va a haber algo que podemos conocer como una mezcla que es demasiado rica. Es decir, tengo mucho combustible, la proporción de aire no es la que debería ser, y por ende, en el caso de que exista o haya una energía de ignición o una chispa, pues no va a haber una combustión. En este caso, pues también es importante que tengamos en cuenta esos dos conceptos para entender en qué punto pasan estas combustiones con estos refrigerantes hidrocarburos. Y lo que vemos en la zona naranja, pues es la parte de una mezcla inflamable. Es decir, aquí lo que podemos ver es que las condiciones que tenemos en el espacio donde estamos están con un límite inferior, digamos, necesario, es decir, que no es menor al de refrigerante, y un límite superior que no es mayor al que debería ser. Luego, si estas condiciones ocurren y tenemos el porcentaje de aire específico con el porcentaje de hidrocarburo, y luego tenemos una energía de ignición o una chispa, pues entonces en este caso sí se va a presentar la combustión. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque hay algo que normalmente conocemos como límite práctico. Básicamente, el límite práctico es aproximadamente un 20% del límite inferior de flamabilidad. Normalmente, lo que se usa para el diseño de los diferentes equipos o sistemas de refrigeración, se usa el límite práctico de 8 gramos sobre metro cúbico de aire para el R290 o para el R600A. ¿Esto qué significa? Esto significa que con base a este límite práctico y con base a la carga total de refrigerante que lleva nuestro sistema de refrigeración, podemos determinar si es viable o no que haya, es decir, que pueda generarse una combustión en el caso de que el refrigerante se fugue o se salga completamente de nuestro sistema de refrigeración. Esto es un valor que se usa muchísimo, por ejemplo, para determinar cuándo un equipo de refrigeración puede instalarse dentro de un espacio que normalmente es cerrado. Entonces, este valor, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Todos estos límites están dados bajo las normativas que al principio les comentamos, y pues digamos que tenemos que tener en cuenta siempre este tema. Ahora, otro punto importante es que a menor temperatura, pues menos es el rango de explosividad, y
digamos que tenemos que tener muy en cuenta este tipo de cosas. Gustavo nos hablaba de herramientas necesarias para que no se generen este tipo de componentes. Ahí es importante, este tipo de problemáticas, es importante hacer buenas prácticas de refrigeración en todo momento. Tener en cuenta que no debemos, en el caso, por ejemplo, cuando queramos medirle presiones a un sistema de refrigeración, es importante que hagamos vacío primero las mangueras para que no haya una mezcla de aire con el refrigerante y demás. Y pues todo esto enfocado a conocer los rangos de explosividad que tienen estos refrigerantes y quitarnos esa idea de la cabeza que simplemente por tener una nevera o un sistema de refrigeración con R290 va a explotar en cualquier momento, y eso pues digamos que no es así. También es importante tener en cuenta que esto, pues cuando trabajamos con sistemas que tienen una carga un poquito mayor, pues ya hay sistemas de seguridad como los detectores de fugas de propano y todo este tema que nos permite pues digamos que alivianar o mitigar el riesgo. Y luego en la otra lámina vamos a ver que el futuro de los refrigerantes inflamables realmente es el presente de la industria. Como lo decíamos al principio, pues hay una tendencia en el mercado en usar sistemas de refrigeración doméstica con R600A o isobutano, ¿cierto? Y es que personalmente aquí en Colombia, de 10 neveras nuevas que llegan, bien sea de un fabricante nacional o de un multinacional, básicamente las 10 neveras son con R600A. Ya el R134A dejó de utilizarse en sistemas nuevos. Los únicos que tenemos, pues claramente son los de reposición, los que están ya funcionando y demás. Esto es un punto a tener en cuenta. Otro punto importante, empresas importantes de bebidas de gaseosa utilizan en sus sistemas de refrigeración compresores con R290 y en general todo su sistema con R290. Aquí en Colombia tiendas de conveniencia bastante importantes tratan y utilizan este tipo de refrigerantes y no sé cómo sea en México o en Venezuela, pero aquí en Colombia la unidad técnica de ozono y todos los entes de control están dando muchos incentivos tributarios para que se pueda trabajar con estos refrigerantes de bajo impacto ambiental, y esto también es un punto interesante. Hay algunas normativas que están dedicadas al cliente final, al fabricante, en muchos casos al importador, pero es algo que ha hecho el gobierno y que le ha permitido en Colombia tener una adopción mucho más grande de estos refrigerantes naturales inflamables, que al final pues terminan siendo una alternativa que no daña la capa de ozono, que tenga un ahorro energético, que tenga mucha más eficiencia a menores cargas y que, como lo vemos también en el mercado, los refrigerantes fluorados están tendiendo a subir mucho sus precios porque empieza a haber la reducción y porque hay alta demanda digamos que hay como un caos a nivel general en el mundo con estos refrigerantes. Así es, Camilo. La verdad, bueno, como lo hemos venido hablando en este webinar, no es una opción, ¿ok? No es algo que vamos a decidir si utilizarlo o no. Es algo que ya se está utilizando y se va a seguir utilizando en el futuro. Entonces, realmente nuestra tarea es conocerlos, conocer los refrigerantes, conocer sus límites, conocer sus aplicaciones, las precauciones y las consideraciones de seguridad, pero sobre todo conocer también las ventajas, las bondades y el por qué estamos utilizando todo lo que son los refrigerantes inflamables, principalmente los hidrocarburos, en la refrigeración doméstica y comercial, en algunos sectores de la refrigeración industrial. Entonces, bueno, de nuevo, quiero agradecerle a Gustavo, a Camilo, gracias por ese conocimiento que nos brindaron este sábado, y también a ustedes por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y por siempre seguir esta serie de webinars. Les recuerdo que este webinar y todos los webinars anteriores, tanto Conoce Más, Vende Más, como la tribu, el Club del Técnico y como el Centro de Entrenamiento RS, están disponibles de forma gratuita en nuestros canales de YouTube. Allí pueden verlo o volverlo a ver cuantas veces sea necesario. Y bueno, no me queda más que darles las gracias e invitarlos a una próxima edición de Conoce Más y Vende Más. Feliz fin de semana.